La Kabbalah o la interioridad de los sagrados escritos son una ciencia del estudio del todo. ¿Qué tipo de ciencias estudian el todo? Las matemáticas, la física, la química, la geografía, la, la mineralogía, la antropología, ¿no es cierto? La filosofía, las artes, la música, ¿no? La pintura. Este tipo de ciencias tienen que ser analizadas desde el punto de vista del razonamiento, del pensamiento humano. Y la Torá y su estructura interna, su dimensión interna, a la que llamamos Kabbalah, es el estudio de todas las ciencias. Pero el problema es que generalmente hemos estado reducidos a un espacio de estudio de la Biblia y es el espacio de las iglesias, ¿no es cierto? O cualquier eh, eh, tipo de denominación similar a esta. La Biblia ha sido reducida a este espacio únicamente, pero tenemos que buscar la forma de volver hacia la idea original del estudio. Uno de estos aspectos lo vamos a abordar con un tema que se llama la gematria. Gematria, ¿por qué es gematria? Porque, de paso, esta misma palabra está sintetizando lo que en realidad es, ¿no? La gematria es la gema o el tratado de la perla, ¿no es cierto? Una perla preciosa. Eso es una gema. No sé si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Una gema, cuando decimos una gema, la gema es una piedra preciosa. Déjenme ver cómo. Ya. Esta gema es el estudio de la joya más grande del universo. Vamos a pensar, si hay algo precioso en todo el universo, eso más precioso es lo que vamos a tratar de buscar. Pero esta perla preciosa está escondida y la escondió el Creador. ¿Por qué la escondió el Creador? Porque a la final el Creador está jugando con nosotros a un juego divino. ¿Se acuerdan cuando éramos niños y jugábamos al juego de las escondidas? Cuando jugábamos a las escondidas era hermoso porque nos íbamos a esconder mientras alguien contaba y era muy interesante, muy gracioso cuando nos encontraban, ¿no es cierto? Y nos volvíamos a reunir. Hay una historia bonita acerca de esto, de que en realidad es una parábola, ¿no? De que un niño estuvo jugando y de pronto no le fueron a encontrar y se cansaron los niños de encontrarle, de buscarle y entonces él va llorando y se encuentra con un maestro y el maestro le pregunta, ¿por qué estás llorando? Dice, es que eh, estuve jugando con mis amigos, me escondí y mis amigos nunca me encontraron. Este niño que está llorando es como el creador. El creador está jugando con nosotros a las escondidas. Yo me escondo y tú me encuentras. ¿Se acuerdan que el creador dice que hay que buscarle? Entonces, pero a veces nos cansamos y dejamos de buscarle, ¿no? Y el creador de alguna forma también se siente triste porque no le hemos encontrado. Ahora, ¿este tesoro en dónde está? No lo sabemos. No sabemos dónde está. ¿Y qué tenemos que hacer?
para, para saber dónde está, para encontrarlo. Esta es la gran interrogante que tenemos y que debemos hacernos al inicio de su búsqueda. Una interrogante, bueno, ¿en dónde está el tesoro? Me dicen que hay un tesoro y necesito saber dónde está. Aquí hay un pensamiento que dice, el secreto no es secreto porque se encuentre lejos, sino precisamente porque lo tenemos muy cerca y no lo podemos ver. Hay otra historia de un rey que quiere enseñar todo lo que un joven príncipe necesita antes de ser rey. Y entonces este rey crea un sinnúmero de tips, como en una gimcana o en alguna cosa así, para que su hijo se embarque en un viaje alrededor del mundo y le da un mapa, le dice tienes que ir a tal lugar y en tal lugar hay ciertas instrucciones que tienes que resolver y cuando las hayas resuelto, de allí este también te va a mandar a otro lugar en donde hay otra información que tienes que resolver y cuando termines todos estos viajes a través de todos estos puntos que te estoy mostrando, encontrarás el tesoro. Entonces, el hijo se va contento porque el padre le da un tesoro y ese tesoro va a ser hallado por el hijo. Y ese tesoro implica viajar por todo el mundo. Cuando el hijo se sumerge en ese viaje, comienza a viajar, llega al primer lugar, resuelve este enigma que le ha puesto el padre y luego de resolver el enigma dirige hasta otra ciudad y hasta otra ciudad y así se pasa conociendo todo el mundo. Y cuando al final el último enigma le dirige hacia su propia casa, hacia su propia ciudad y hacia su propia casa, a su propio jardín. Y entonces, cuando finalmente el joven vuelve después de haber viajado todo el mundo, regresa hacia su propia casa para darse cuenta que el secreto estaba guardado allí mismo. Pero todo el viaje era parte de ese tesoro, porque el viaje también era el enfrentarse a todas las dificultades que el padre había creado para el viaje de su hijo. Entonces, cuando llega el hijo finalmente se da cuenta, con todo lo que aprendió, se da cuenta que el tesoro está en su propia casa. O lo que es lo mismo, cuando nosotros emprendemos este gran viaje por todas las ciencias, finalmente nos damos cuenta que nuestro tesoro está dentro de uno mismo. Ahora nos vamos a detener un poco a pensar. ¿Por qué ciertos números? ¿Por qué ciertas cosas? ¿No es cierto? ¿Por qué nos crearon 12 meses en el año? ¿Por qué hay 24 horas? ¿Por qué 60 segundos? ¿Por qué las notas musicales son 7? ¿Por qué son 7 días de la semana? ¿Por qué son 360 grados? ¿Cierto? ¿Por qué el hexágono es la figura más apropiada, por ejemplo, para las abejas? Todos los por qué, por qué, por qué. ¿Por qué un triángulo? ¿Por qué el triángulo es la figura fundamental, la estructura fundamental de todas las figuras que nosotros podamos crear? Entonces, cuando comenzamos a descubrir que hay ciertas cosas que se van repitiendo en la naturaleza, nos vamos dando cuenta, por ejemplo, que en nuestro cerebro, en nuestro propio cerebro, tenemos 12 pares de nervios.
que se llaman los nervios craneales. ¿Por qué 12 pares? 12 pares, hay un par olfatorio, el par óptico, que es que se conecta los ojos, el par oculomotor, que mueve los ojos, y así, o sea, son 12 pares de nervios en nuestra estructura craneal. Esto es fácil de poner en el internet y hagamos una búsqueda en Google, ¿no? Y nos damos cuenta de que son 12. Y no le resulta similar, no le resulta este 12 bastante familiar. Ahora, en nuestra médula espinal, en la médula espinal tenemos 31 pares de nervios espinales. 8 son cervicales, 12 son los pares de nervios torácicos, 5 pares lumbares, 5 pares de nervios sacrales y un nervio de las coxígeas, ¿no? Todos estos son sumados, dan 31. Y si nosotros investigamos un poquito, por ejemplo, comenzamos a leer de una forma diferente la Biblia. La Biblia, como decía, no es solo un libro de lectura. La Biblia es un libro de estudio. Y es un libro en el que está escondido allí los trucos, está escondido los enigmas que el Creador quiere que nosotros aprendamos. Entonces, si leemos el capítulo 1 de Génesis, vamos a encontrar cuántas veces está repetido el nombre Dios, el nombre de Dios en la escritura en el capítulo 1. Contemos. Ya les voy a mandar tarea. Entonces van a leer el capítulo 1 de Génesis para contar el número de palabras, el número de veces que está escrito el nombre de Dios allí. Y eso está hablando de la creación. ¿De la creación de qué? De la creación del mundo, pero también la creación de mi mundo. ¿Ven? Entonces, de paso, el nombre Dios en hebreo, el original, está formado de estas letras, de estas 5 letras que dicen ahí Elohim, ¿no? Y si comenzamos a aplicar números a las letras, vamos a encontrar que las 2 primeras letras que están puestas en rojo suman 31. ¡Wow! ¡Qué coincidencia! ¿No es cierto? Es una simple coincidencia por ahora. Pero también hay otra cosa que tenemos que reflexionar. ¿Por qué 7? En nuestro mismo cráneo hay 7 orificios. 7 orificios craneales que me conectan a mi cerebro con el exterior. Por ejemplo, comenzamos. 2 ojos, ¿no es cierto? 2 ojos son 2 orificios que entran al cráneo. Los 2 oídos, ¿cierto? Los 2 orificios nasales. Y eso cuando nosotros vemos el cráneo de un esqueleto es 2 orificios, ¿no? Y también la boca. Si sumamos, dan 7. ¿Y por qué pusieron 7 días de la semana? ¿Por qué pusieron 7 por ahí? Los 7 espíritus de Dios, las 7 luces de la lámpara del templo, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿De qué está hablando? Cuando está hablando de una lámpara del templo, no está hablando de ningún templo, sino de este templo, de este mismo templo, porque no dice la escritura que nosotros somos templos del Espíritu Santo, por ejemplo. Y también en nuestra mano tenemos cinco dedos. Curiosamente también la palabra hebrea para mano es yad. Yad, que está formada de estas 2 letras, y la letra yud, que vale 10, y la letra dalet, que vale 4, forman 14.
Pero sumando los dígitos de 14 dan 5, que son los 5 dedos de la mano. También hay 14 aquí en nuestros huesitos de los dedos, pero vamos a verlo eso después. Ahora, ¿y por qué 10? ¿Por qué los 10 mandamientos? Ah, que son los mandamientos que yo tengo que obedecer, ¿no? Otra vez, no tenemos que tomar la escritura en la literalidad. No está hablando de mandamientos, está hablando de la estructura del universo. Y de paso, en Levítico 27:32 dice que el 10º será sagrado para el Creador. Sagrado. Debe ser sagrado. Y 10, ¿qué significa en el lenguaje hebreo? En el lenguaje hebreo significa la chispa divina. ¿Por qué? Porque está enlazándonos con el mismo creador. Ahora, si tenemos 7 moneditas del mismo tamaño, ¿eh? La forma más precisa, la forma más compacta que podemos organizar estas 7 monedas es esta figura, ¿no? Y de hecho esta figura se da en la misma naturaleza. Cuando por ejemplo, una célula es redonda y comienza a multiplicarse, va a llegar algún momento a esta estructura, va a pasar por esta estructura. ¿Y qué significa el número 7 en la tablita de valores de caracteres hebreos? El número 7 significa la mujer virtuosa. ¿Por qué? Porque la mujer virtuosa es el estado de perfección del alma. Y ese estado de perfección tenemos que alcanzarlo todos dentro de nosotros. Pero si es que enlazamos los centros de estas moneditas, ya comenzamos a ver inclusive allí una figura. Si le ven, es una estrella de David, es una Maguen David, ¿cierto? ¿Por qué se inventaron la estrella de David con esa forma? No es un símbolo, no es un simple símbolo, es un resumen, es una estructura que está relacionada con todo lo que estamos aprendiendo. Ahora, si a estas 7 moneditas les añadimos 6 más, tenemos finalmente 13 monedas, ¿no es cierto? 13 monedas. Y estas 13 monedas representan a la palabra más hermosa de toda la escritura, que es el amor. El amor en hebreo se escribe ahabá. Y cada letra, y nosotros lo vamos a leer de derecha a izquierda, el hebreo se escribe de derecha a izquierda, ¿no? Cada letra tiene un valor numérico. Y los valores numéricos, ya les voy a pasar la tablita de valores numéricos para entender cómo se estructuran esos valores numéricos. Cada letra tiene un valor numérico asignado. Y con estos valores numéricos sacamos el valor de la letra amor, de la palabra amor, y la palabra amor me da 13. ¿A qué nos recuerda el 13 en nuestra cultura? El 13, martes 13, no te cases ni te embarques, ¿no es cierto? O viernes 13. O cuando decimos inclusive que algo es una locura, ya me saliste con domingo 7, ¿se acuerdan? El domingo 7. El martes 13, el 13 es sinónimo de cosas malas. Lo denigraron. ¿Por qué lo denigraron? Por persecución, porque denigraron también la palabra de Dios. Vieron que los que mantienen la Torá hablan mucho acerca del número 13. El 13 es el número sagrado para ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si les odiamos a los que a los que manejan esos libros en hebreo, y les matamos también a esos que tienen esos libros en hebreo, entonces también hay que
mal utilizar el número 13 y hacerlo de brujerías, hacerlo de todo, menos el número hermoso. Aquí ya podemos ver un poco con más en detalle cómo se puede formar la estrella de David a partir de estas monedas, de las 13 monedas, ¿no? La estrella de David es una estrella que tiene 6 puntas externas y tiene 6 cruces internos, como le ven ahí. ¿Cuánto suman? Suman 12, que son las 12 tribus de Israel. Fíjese cómo se van enlazando, ¿no? Comenzamos por 7 monedas y estas 7 monedas, de estas 7 monedas ahora aparecen las 12 tribus de Israel. ¿Cómo estaban formadas cuando describen cómo las tribus estaban organizadas en el desierto? Estaban organizadas de esta forma. Y allí aparece inclusive, si ven el hexágono, pero esta formación de las tribus de Israel, hay una tribu que está en el centro. La tribu que está en el centro es la tribu de Leví. Y es una tribu que no se cuenta. Todas las 12 tribus se cuentan menos la tribu de Leví porque es la tribu de los sacerdotes. ¿De dónde salía la tribu de Leví? La tribu de Leví estaba formada o estaba conformada por los primogénitos de las familias de cada una de las tribus. Y si nos damos cuenta, también hay 5 tribus que acá en cada frente. Si les contamos, arriba, por ejemplo, hay 5 estrellas. Abajo hay 5 puntas. Abajo también hay 5 puntas o 5 tribus. En cada frente hay 5 tribus. También el número 5 comienza a aparecer allí. Está enlazado a partir del número 7 y del número 13, ¿no? ¿Cómo aparecieron ahí? Cuando nos gusta dibujar, en la escuela nos enseñaron a dibujar círculos. Si comenzamos a dibujar círculos, de estos círculos que estábamos hablando de las moneditas, el primer círculo que tiene, el primer dibujo, digamos, que tiene 7 circunferencias, que de paso caben dentro de una circunferencia más grande, se llamarían 7 círculos que están inscritos dentro de un círculo, ¿no? A esto se le conoce como la semilla de la vida. La semilla de la vida es una estructura utilizada por algo que se le conoce como la geometría divina, ¿no? Y comienza a aparecer flores allí, ¿no? La semilla de la vida es el origen de ahora lo que vemos en la siguiente, que es la flor de la vida. La flor de la vida ahora reunimos 19. ¿Se acuerdan que de 7 pasamos a 13? Si sumamos de 13, 6 más, 6 me hacen 19. Los 19 ahora son la flor de la vida. En una estructura ya más tridimensional podemos ver que esto pasan a formar el huevo de la vida y la flor de la vida. Y estas estructuras han estado presentes, por ejemplo, ¿quién no recuerda a veces en las casas antiguas, en las baldosas, se dibujaban estas estructuras? Esta es la estructura de, ¿qué dijimos aquí? La flor de la vida, ¿no es cierto? La flor de la vida es esta estructura de círculos, de los círculos como de esta monedita, que aquí hay 19 círculos. De estos 19, si tomamos estos cruces, estos centros de estas flores que existen dentro, ¿no? Tenemos algo que comienza a aparecer allí que le conocemos ahora desde el punto de vista de la Kabbalah, de la interioridad de la escritura. A esto se le conoce como el árbol de la vida.
El árbol de la vida no es un árbol verde que está plantado en la tierra. Es una estructura. Es una estructura, la estructura psicológica nuestra. ¿Sí? Aparece a partir de estos dibujos geométricos. Este es el árbol de la vida, pero el árbol de la vida, como le vemos ahora aquí, otra vez, dice, esta es la tierra, pero la tierra que está vacía. Vacía. ¿Por qué? Porque no tiene nada más que estos circulitos allí. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es hacer las interconexiones entre las diferentes estructuras, entre los diferentes círculos que producen los caminos de comunicación. La comunicación que se produce en nuestro cerebro, cuando comenzamos a aprender algo, comienzan en las neuronas, ¿no es cierto? Se enlazan nuestras neuronas y cada enlace es conocimiento. Entonces, este árbol simboliza la conexión que deben tener nuestras neuronas, porque cada conexión es un bit de conocimiento, es un enlace que produce conocimiento. Ahora, estas estructuras, tenemos líneas que son horizontales. A estas tres les llamamos tres madres. ¿Cuál es lo más básico para una familia? Lo básico para una familia es que hay dos padres y un hijo. ¿No es cierto? Esto es la estructura fundamental de una familia. Hay un 3. 7 dobles que son verticales. Y otra vez aparece el 7. 7 líneas verticales, ¿no? Y también hay 12 que le llamamos simples, que son las diagonales. O sea, líneas que están, no son, son diagonales, son transversales, diagonales, ¿no es cierto? Estas 12, también otra vez aparece el número 12. ¿Por qué nos pusieron 12 apóstoles? ¿Por qué nos pusieron 12 meses? ¿Por qué hay 12 columnas en el templo? Todas estas preguntas que tenemos que comenzar a irlas despejando, ¿no es cierto? Y este finalmente es lo que hemos estado hablando en las clases pasadas, como el árbol de la vida, en hebreo, Etz Haim. El árbol, en realidad, en hebreo es el árbol de las vidas. Es de las vidas porque es plural, ¿no? Y entonces, allí tenemos, son 10 círculos y les conocemos a cada uno de estos círculos como sefirá. El plural es sefiró. ¿Por qué hay 10? Nuevamente, ¿no? El décimo es sagrado. Entonces, cuando estamos hablando del árbol de las vidas, estamos hablando de la estructura sagrada de nuestra interioridad, de todo el universo. Ahora, si contamos el número de canales, el número de canales que existen, de número de vías que existen, sumando 3 madres, sumando las 7 verticales y las 12 diagonales, todas esas suman 22. Son las 22 letras con las que fue escrita la Torá, la Biblia, con 22 letras. Entonces, cuando hablamos de la Torá, vamos a hablar de 22 como el número principal relacionado con la Torá. Aquí aparecen, si nosotros nos fijamos, 3 columnas, ¿no? 3 columnas. Las 3 columnas que son básicamente nuestra interioridad. El eje derecho, ¿se acuerdan que la Biblia habla que id benditos a mi diestra? Venid benditos a mi diestra, dice, a mi derecha, ¿no? También habla, id malditos al fuego eterno, la mano izquierda, mano derecha y mano izquierda. Pero hay algo en el centro que representa a Yeshua, representa a la luz, que es el que va a venir a ser de puente entre estos dos, entre la derecha y la izquierda. Al final ya no va a haber derecha y no va a haber izquierda, porque todo va a ser una. ¿Sí? Y también hay 7 cielos, que son los 7 niveles horizontales que cruzan por cada una de estas estructuras. ¿Sí?
En algunos casos cruzan por una estructura y en otros cruzan por dos. Cuenten, son 7 cielos. Cuando vemos en la escritura que Juan subió al tercer cielo, por ejemplo, ¿de qué está hablando? No está hablando de una cosa allá arriba, está hablando del árbol de la vida. Y si ustedes ven ahí hasta dónde ascendió tal o cual personaje, al tercer cielo, ¿no? Y ahí le vemos, vamos a estudiar algún momento en dónde, a qué se refiere el tercer cielo, el séptimo cielo, arriba, y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces llegamos al resumen de lo que es el alfabeto hebreo. Bajo esta estructura, bajo todos estos detalles que hemos estado aprendiendo, entonces el alfabeto hebreo está relacionado con el 5, relacionado con el 7, relacionado con el 10, con el 13, ¿sí? Y por lo tanto, la información que está escrita en la Torah no es únicamente la información literal que nosotros leemos. Naturalmente que también tenemos que entender un poco que hay 5 letras derivadas de las de arriba, que son las mismas letras, pero se escriben de una forma diferente cuando están escritas al final. A eso se llaman las 5 letras finales, que en realidad sumarían, digamos, 27. Y el alfabeto hebreo, después de terminar esto de aquí, nos volvemos a reconectar, ¿no? Porque ya tengo un minutito apenas. El alfabeto hebreo se puede construir a partir de la estrella de David. Fíjense cómo está enlazado todo. A partir de la estrella de David podemos dibujar todas las letras que necesitemos en el hebreo para estudiar, ¿no? Entonces, les invito a que se vuelvan a conectar para seguir con esta clase. No se pierdan, vuelvan.